Amigos oyentes, en otra edición más de lo que es el programa Protagonista, siempre dedicado a personajes que están vinculados en el quehacer político, en el quehacer de la realidad nacional. En esta oportunidad nos acompaña el ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, actualmente pues que está liderando también el movimiento Compromiso Ecuador y también uno de los fundadores del movimiento Creo acá en nuestro país. Ha existido alguna serie de recorridos que ha hecho a lo largo de algunas provincias, inclusive, señor Lasso, hace poco usted estuvo acá en la provincia de Imbabura, en Ibarra específicamente, en el tema de la discusión de las enmiendas que el bloque de la Asamblea está analizando en varias provincias, en varias ciudades. Lo hizo en Montecristi, lo hizo en Guayaquil y posteriormente lo hizo acá en la ciudad de Ibarra. Allí le vimos su presencia, pero un tanto indignado, señor Lasso, porque en primera instancia no se le permitía el ingreso al auditorio de la Casa de la Cultura, se le permitió el ingreso, pero no se le permitió dar el discurso como usted tenía previsto. Vamos a empezar por allí, y nos acompaña pues en esta entrevista también el licenciado Jacinto Salas, nuestro directo compañero de periodista de Caldera del Norte y también presidente de la Unión Nacional de Periodistas en Imbabura. Nuestra pregunta, señor Lasso, bienvenido acá al programa Protagonista. Muchas gracias, Danilo, muy amable y para mí un honor. Primeramente, ¿qué pasó ese día en la Casa de la Cultura y nuevamente usted ha regresado acá a la ciudad de Ibarra? Bien, bueno, en primer lugar, aquel día el aeropuerto de Tababela en Quito fue cerrado por mal tiempo y el avión tuvo que aterrizar en Latacunga. Ahí en Latacunga tuve que tomar un taxi para viajar hasta Loac, donde me encontré con mi auto para poder viajar de Loac a Ibarra. ¿Por qué explico esto? Porque esto hizo que yo llegue atrasado unos 5 o 10 minutos a la reunión, no por mala educación, sino por condiciones del tiempo meteorológico. ¿Ustedes habían de las condiciones meteorológicas? A esa reunión estaba previsto que yo asista, de antemano había sido ya inscrito dentro del grupo de ponentes, y cuando llegué inicialmente no se me dejaba ingresar hasta que nuestro asambleísta de Creo, Patricio Donoso, quien estaba dentro ya en el salón de la Casa de la Cultura, hizo todas las gestiones necesarias para que la Corte Legislativa nos permita ingresar al salón. Ingresamos, adentro yo creo que habían unas 200 personas, algunos simpatizantes nuestros que coinciden con nuestra causa de defensa de la democracia, nos apoyaban, pero la gran mayoría oficialista, empleados públicos, funcionarios públicos, gritaban consignas que obviamente contrarias a nuestro planteamiento de consulta popular, a nuestro planteamiento de oponernos a la reelección indefinida. Llegó el momento en que me tocó intervenir, supuestamente era el segundo, me ubicaron en el cuarto lugar. Yo escuché las intervenciones con mucha tranquilidad, a pesar de un ambiente absoluto y totalmente hostil, deliberado, donde la escolta legislativa obviamente estaba ahí para proteger al oficialismo y hostigarnos también a nosotros, quienes no compartimos las tesis del oficialismo. Llegó el momento, subí al proscenio, como es mi costumbre, he saludado a cada uno de los asambleístas, a cada uno de ellos, y luego cuando comencé mi intervención comenzaron en actitudes hostiles, con malas señas, con insultos, con malas palabras, con groserías, con gritos, y como usted lo advirtió, yo tenía planeado en mi cabeza un discurso distinto al que di. No tuve más que adaptarlo a las circunstancias y decirles con claridad que ahí lo que estaba reunido era un grupo de amigos que pretendía convertir a la Asamblea Nacional, o que pretende convertirla, en un club privado, donde se quiere privatizar el poder político en el Ecuador. Y los demócratas ecuatorianos no lo podemos permitir. Y les dije antes de salir que yo representaba al pueblo ecuatoriano, a ese 82% que quiere consulta popular. Al salir fui beneficiario de la generosidad de Fausto Cobo, César Carrión, Mael Montaño, César Monge, para salir protegidos por ellos, porque la violencia intentó también, no lo hicieron, pero intentaron hacerlo, convertirla en una violencia física. Y luego recorrimos con 2.000 personas, 2.000 ecuatorianos, las calles de Ibarra, gritando la consigna de consulta sí, enmienda no. Pero ¿hasta qué punto, señor Lasso,
esta lucha que usted ha emprendido está teniendo acogida en la ciudadanía, va a tener resultados, porque a la final parecería que el gobierno se impone y no habrá consulta. Bueno, acogida en la ciudadanía lo tiene. Las encuestas de Sedatos demuestran que el 82% de los ecuatorianos quiere consulta popular. Por lo tanto, acogida mayoritaria tiene en el pueblo ecuatoriano. Que se vaya a dar la consulta, yo coincido con usted. No es cuestión de pesimismo, hay que ser objetivo. Y veo difícil que se realice. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no quiere. Y él es el que controla el Consejo Nacional Electoral, él controla la Corte Constitucional y simplemente no quiere. Fíjese usted, presentamos la primera pregunta que más o menos decía: ¿usted está de acuerdo en que se modifique la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente de la República y demás autoridades de elección popular? Y el Consejo Nacional Electoral dijo: no, como ustedes quieren reformar la Constitución, vaya primero a la Corte Constitucional. Pero si es todo lo contrario, nosotros no queremos que se modifique la Constitución. Queremos que la Constitución se quede como está, que no haya reelección indefinida. Nos devolvieron la pregunta. Insistimos con una segunda, donde decíamos: ¿está usted de acuerdo con la reelección indefinida del presidente de la República y demás autoridades de elección popular? Automáticamente reaccionó el presidente de la República y dijo: no, eso tiene que ir a la Corte Constitucional. Ni corto ni perezoso, el presidente del Consejo Nacional Electoral en 24 horas mandó el trámite a la Corte Constitucional. Y un mes después es la propia Corte Constitucional la que le devuelve el trámite al Consejo Nacional Electoral y le dice: usted está actuando de manera ilegal e inconstitucional. Lo que nosotros habíamos dicho anteriormente se lo dice al Consejo Nacional Electoral la Corte Constitucional. Está armado el escenario, pero ¿cómo salimos de ahí? Bueno, ¿cómo salimos de ahí? En primer lugar, aprovecho para expresar una primicia. Pachacuti públicamente ha hecho una invitación a todos los movimientos políticos que hemos planteado consulta popular, y dentro de aquellos ha señalado a Compromiso Ecuador. Pero eso no es de alguna manera el romper el otro movimiento que está, el de la unidad. Compromiso Ecuador ha sido invitado, y esa plataforma de unidad de Compromiso Ecuador va a asistir como unidad, así que no estamos rompiendo nada. Por otro lado, le digo a usted que no estamos descartando la posibilidad de acciones internacionales para que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueda lograr un fallo que detenga esos trámites en la Asamblea Nacional, dado que se está negando al pueblo ecuatoriano a expresarse en las urnas. Señor Lazo, algo que usted ha mencionado es ha sido invitado por Pachacuti, Compromiso Ecuador, perfecto. Hay otros grupos también que están impulsando allí la consulta. ¿Por qué no se unifica un solo? ¿Por qué no el Compromiso Ecuador no tiene el apoyo de todos? Todos se adhieren, más no Compromiso adherirse a otros. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se llega a ese consenso total? Es que, mire, la prioridad es defender la democracia en el Ecuador. Y si para defender la democracia Compromiso Ecuador tiene que adherirse, y esto no es una adhesión, esto es simplemente una reunión que nos están invitando para dialogar, no es que de antemano hay un compromiso de unidad alrededor de Pachacuti, no. Pero yo le voy a ser sincero, tampoco negaría esa posibilidad. ¿Por qué negarla? No se descarta esa posibilidad. No se descarta ninguna posibilidad, como tampoco se descarta que Pachacuti se incorpore a Compromiso Ecuador. Pero hay que trabajar con realidades, no hay que adelantar procesos. Hemos sido invitados a un diálogo, vamos a ese diálogo, conversamos y luego podemos especular sobre el futuro. Ahora, dentro de lo que usted mencionó también, desde el CNE está controlado por el gobierno, ha dicho usted aquí mismo, la Corte Constitucional igual. ¿Eso qué garantías existe en todo caso de que el pedido que ustedes están planteando se concrete? ¿O no es tanto el pedido, sino una estrategia para, lógicamente, usted consolidarse dentro de su figura como candidato presidencial? Mire, lo importante es que le quede claro al pueblo ecuatoriano que si no hay consulta, es porque Rafael Correa, que controla todas las instituciones del Estado ahora, no quiere. Eso es lo importante. Sobre su segunda afirmación, yo soy un actor político, y un actor político participa en el debate político.
y toca los temas de interés nacional como la defensa de la democracia y la libertad, que son esenciales. Por lo tanto, no debe llamar la atención que lo haga, ¿no? No digo usted, pero de alguna forma pues ya me causa cierta extrañeza. Cuando terminaron las elecciones del 2013, yo salí de viaje al exterior, tuve lamentablemente un accidente y por motivo de ese accidente estuve ausente de la vida política durante casi un año. Todos reclamaban y decían, ¿y qué es de Lasso? ¿Dónde está Lasso? ¿Por qué no habla Lasso? Y ahora que ya obviamente estoy muy bien, recuperado totalmente de aquel accidente y recuperado desde hace ya un año y estoy activo en política y me están oyendo y estoy hablando. Ahora la pregunta es, ¿y por qué habla Lasso? ¿Que ya está en campaña? ¿Acaso está en campaña política? Muchas bueno, esas son preguntas una que me campaña hacen. anticipada. No, es que un actor político tiene que vivir la vida nacional permanentemente. ¿Cómo yo quedarme callado frente a la intención de tocar el seguro social? Y trastocar un concepto. El seguro social le pertenece a los afiliados y a los jubilados. Yo no me puedo quedar callado frente al intento del presidente de no entregar los dineros que de acuerdo con la ley debe de entregar el gobierno a la seguridad social. Yo tengo que hablar sobre eso. No me puedo quedar callado. Luego me van a decir, solo habla en campaña. ¿Tiene interés de solamente hablar en campaña? Hay que hacerlo ahora, porque ahora están sucediendo estas barbaridades. Hoy hay que defender al afiliado del Seguro Social. Sobre ese mismo tema, Betty Carrillo manifestó ayer de ninguna manera se suspendería el pago de pensiones. Existe dinero suficiente para cumplir las obligaciones. Eso es todo, digo. ¿Qué opina usted? No, yo no estoy de acuerdo, sobre todo con una declaración que ella hizo de que ahora el concepto es distinto, que el Seguro Social es del Estado, ya no es de los afiliados. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Yo he trabajado toda mi vida y de mi sueldo me descontaron el aporte a la Seguridad Social y yo comprendo muy bien cuánto trabajador ecuatoriano, cuánto jubilado durante 40 años aportó al Seguro Social y hoy viene graciosamente una señora asambleísta a decir que ya el seguro no es de los afiliados sino del Estado porque ahora ellos entienden así y esa es la mayoría que quiere perennizarse en el poder. Por eso hay que apoyar una consulta popular para que no impere la reelección indefinida en el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que busca usted? ¿Quiere ser presidente? Vea, con respecto a esa pregunta, yo la he respondido de manera clara y directa y lo voy a repetir ahora. Sí, yo busco ser presidente del Ecuador. ¿Y por qué quiere ser presidente? Porque quiero servir a los ecuatorianos, porque quiero transformar positivamente la vida de la familia ecuatoriana. Yo creo en un modelo que se apoye más en la inversión privada local e internacional. El Ecuador necesita dólares en dolarización. Ahora que han caído los precios del petróleo y el Ecuador ha perdido cerca de 5.000 millones de dólares de ingresos petroleros al año, hay que sustituirlos. ¿Cómo? Con dólares. ¿Y de dónde vienen esos dólares? Inversión extranjera y de comercio. No es deuda la solución. Cuando el presidente de la República nos dice la China nos va a prestar 7.500 millones de dólares, no crea un solo empleo en el Ecuador. Pero cuando en el Ecuador se instala una nueva fábrica, un nuevo comercio, un nuevo banco, una nueva radio, una nueva industria procesadora de productos del mar, sí que se crea empleo. Por lo tanto, el Ecuador necesita inversión y comercio, acuerdos de comercio con el mundo, para poder vender en condiciones preferentes todo lo que es capaz de producir el Ecuador. Voy a ser de abogado del diablo. De seguro que el presidente de la República le va a decir que los préstamos de China se han generado empleo. Por ejemplo, en la construcción de las hidroeléctricas. Por ejemplo, en lo que en este momento está favoreciendo para la educación. Es decir, hay una serie de que son inversiones, le dirá el presidente. Sí, pero usted tiene que crear empleo productivo. Por ejemplo, cuando el gobierno construye una carretera se crea empleo mientras dura la construcción de la carretera. Pero cuando usted instala una nueva fábrica en el Ecuador, se crea empleo de por vida, porque esa fábrica no va a cerrar después de un año, después de 2 años. Pero cuando se construye una carretera, dura la construcción 1 año, año y medio, o dura la construcción 3 años de una hidroeléctrica. Necesitamos empleo productivo. Vea usted, la fuerza laboral ecuatoriana la componen 7 millones de ecuatorianos. Solo 3 millones están afiliados a la Seguridad Social.
4 millones viven en el desempleo, en la informalidad y en el subempleo en el Ecuador. Es decir, ¿usted pondría en duda los datos del gobierno que dice que ha rebajado el desempleo al 3%, al 4%, al 5%? Las cifras que yo le estoy dando son cifras del gobierno, interpretándolas correctamente. Son cifras oficiales. 4 millones de ecuatorianos no tienen empleo formal, no están afiliados a la Seguridad Social, no cobran quincena, no cobran a fin de mes, no pueden predecir la vida de su familia, no puede tomar una deuda para comprar una casa digna, un auto, una moto, mejorar la calidad de vida de sus hijos. 4 millones. Por lo tanto, ¿qué necesita el Ecuador? ¿O cuál es el principal problema del Ecuador? No hay empleo. Y la deuda no crea empleo. Pregúntele a cualquier empresario si por contratar deuda crea empleo. No, lo que crea empleo es la inversión. Un nuevo negocio, como le digo, una nueva radio. Pero dice el presidente que ha apoyado a los empresarios y que en este momento ha subido precisamente un 160% la exportación del sector privado. Oiga, apoyar a los empresarios es imponerle más impuestos con 11 reformas tributarias en 8 años de gobierno. Eso no es apoyar a los empresarios. Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. En el discurso dice, yo te quiero compadre, y en la acción le clava el cuchillo en la espalda. ¿Usted cree que ese es amor de compadres? Ahí cabe el término, compadre no me ayude y no me quiera tanto. Habrá que decirle eso a Correa entonces. En este mismo tema, señor Lazo, usted en las redes sociales había criticado la inversión del presidente Correa, la inversión china que está adquiriendo. Y justamente refiriéndonos a esto, un extracto de Diario El Universo perfectamente dice: Correa dijo que se ha equivocado de gobierno, respondiendo a esto, y que justo cuando él era ministro de Economía, se refiere a usted, de Yamil Maguad, el país tenía una deuda del 85.5%, dice, respecto al Producto Interno Bruto, y ahora dice que él tiene un 29.8%. ¿Eso es verdad o no? En primer lugar, yo fui ministro de Economía en el gobierno de Maguad por 30 días. Pero él, Correa le involucra en esto, Sí, casi bueno, han sido los 30 bueno, días. pero hay que precisar, ¿no? Por 30 días. En 30 días firmé 2 documentos. Ya. Acepté el cargo y renuncié. Y renuncié porque precisamente no coincidía. Es decir, señor Lazo, usted no tiene nada que ver en esto. Pero me de que se le permite acusa. responder. No, es que no es una acusación. Ya. Lo que está haciendo el Pero que presidente es responde decir... el presidente en todo caso. ¿Me deja responder? Lo que dice el presidente es, en aquella época el indicador de deuda era de 85%. Lo que no dice el presidente es que el precio del dólar en aquella época era de $7 el barril de petróleo. Ya. Y él ha tenido durante 8 años $100. Cuando argumenta, todo lo acomoda a su favor. Y los ecuatorianos lo saben. $7 el precio del petróleo. ¿Eso qué impulsó? A que la economía se achique. Y la deuda, que era cerca, yo creo que de 10.000 millones de dólares, pasó a representar un indicador alto. Hoy que el precio del petróleo está en $100 durante 8 años y ha bajado a 40, que no es un mal precio del petróleo, la deuda ha llegado a 32.000 millones de dólares, porque Correa ha endeudado al Ecuador en los últimos 6 años en 22.000 millones de dólares, más de 2 veces el saldo de la deuda pública del 2009. Hay precisamente tocante a lo que usted acaba de mencionar, el presidente dice que la producción del barril de petróleo en su tiempo pues era baratísimo, entonces les quedaba el margen de ganancia, era mucho mayor que lo que está pasando ahora, porque el costo de producción en este momento con los pozos ya viejos representa muchísimo más. ¿Usted cree que con $7 había margen en aquella época? Así dice el presidente, yo no, pero yo soy el entrevistado. Está muy bien, pero usted le cree al presidente ese argumento cuando el precio del petróleo era de $7 y él ha tenido durante 8 años un precio del petróleo de $100 y que ahora en época de vacas flacas no le queda más que meterle la mano al bolsillo de la familia ecuatoriana y quiere, como quien dice, sacudirse y decir, no, yo no soy, es el petróleo. Es él, no es el petróleo, porque $40 es un gran precio del petróleo. Por eso tenemos que trabajar para cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador. Por eso vine el 9 de marzo a Ibarra. Por eso me metí en la Cueva del Lobo. Por eso quiero defender la democracia, la libertad
y quiero defender la calidad de vida de la familia ecuatoriana. También es un argumento tramposo cuando dice que usted quiere comprar la presidencia. Y yo le digo a usted que la presidencia del Ecuador no se compra ni se vende, pues. Es imposible comprar la presidencia del Ecuador. Y yo también le puedo decir a él que él cree que ha comprado la presidencia del Ecuador y que no es suficiente estar 10 años, que él quiere estar 20 años, que se ha engolosinado con el poder y que no lo quiere soltar y que tiene miedo a una consulta popular. ¿Qué es lo que pasa en este momento con Creo? Creo es un movimiento joven que tiene 3 años y en 3 años de vida, en el primer desafío electoral logramos un 24% de la votación total del país. En el segundo proceso electoral logramos 20 alcaldes, un prefecto, 330 miembros de juntas parroquiales. Y ahora en el tercer año estamos en un proceso de fortalecimiento de toda la red territorial de Creo. Por lo tanto es un movimiento político al que le va muy bien y estamos cada día creciendo y hemos sido exitosos en construir esta plataforma de unidad de Compromiso Ecuador para generar en los ecuatorianos la gran preocupación de la defensa de la democracia, al punto que el 82% quiere consulta popular, el 75% no está de acuerdo con el proceso de enmiendas vía Asamblea Nacional y el 65% no quiere la reelección indefinida. ¿Cómo le fue en el 23 de febrero y qué es lo que pasa con Creo en Imbabura? ¿Qué es lo que pasó? En el 23 de febrero nos fue muy bien a nivel nacional. ¿En Imbabura? Bueno, en Imbabura tuvo éxito un movimiento político que no es sino la misma izquierda democrática con otro nombre, que tradicionalmente había ganado en Imbabura, porque aquí ha habido de alguna forma una tradición. Primero los socialistas, luego la izquierda democrática. Los socialistas enrolados en Alianza País y luego la izquierda democrática enrolado en Avanza. Estamos trabajando. Este es un juego democrático. Es normal que en un momento ganen unos y en otro momento ganen otros. A Creo le fue muy bien en las presidenciales. Perfecto. Ahora, dentro del tema de las acciones que está emprendiendo el gobierno nacional, según él dice, para pues salvar al país en el tema económico, todo esto se vienen las salvaguardias, ¿no? Que es otro de los temas que, según el presidente dice, las salvaguardas las ponemos por la devaluación de la moneda de Colombia y Perú y se debe proteger a la producción nacional. Eso es lo que él defiende y por ende, ¿qué opina usted de esto? ¿Están bien esas medidas o están mal? El presidente dice que el problema es que bajó el precio del petróleo y que se revalorizó el dólar en el mundo global. Así es. Mi opinión es que Rafael Correa manejó mal la economía ecuatoriana en los últimos 8 años. En lugar de ser previsivo como un padre de familia, guardar en la época de las vacas gordas para manejarse bien con estabilidad en la época de las vacas flacas, él se gastó hasta el último centavo. Contrató deuda pública, endeudó al Ecuador y ahora nos viene a decir que la dolarización es una casa sin techo. Cuando él ha tenido 8 años y 230.000 millones de dólares de ingresos petroleros para haber construido el techo de la casa. Sin duda alguna es un mal administrador, porque una característica de un buen administrador es ser previsivo, pensar en lo que va a pasar en el futuro, prepararse en el presente para crear todas las contingencias, todos los mecanismos que permitan enfrentar las contingencias futuras, como una reducción del precio del petróleo, como una revalorización del dólar. Él no lo hizo porque es un mal administrador y ahora viene con el cuento de que la culpa es del dólar, que la culpa es de la dolarización, que la culpa es de Pinocho, que la culpa es de la vaquita, que la culpa es de Superman. ¿Y él qué estuvo haciendo los últimos 8 años? Administrando el Ecuador, que se había producido un milagro en el Ecuador. Y ahora, ¿qué quedó del milagro? Que nos cuenten que hay una casa sin techo. ¿Qué impericia como administrador? Cualquier padre, cualquier madre de familia es previsivo. Cualquier administrador de un pequeño negocio, de una farmacia, es previsivo de lo que va a pasar en el futuro. No puede ser que el presidente de la República no lo haya sido. Es porque es un mal administrador y necesitamos un cambio en el Ecuador. Es decir, las salvaguardias están afectando la economía del país. Pero claro, o sea, no son es la una consecuencia salida de la mala administración de Correa. ¿Ya?
Por eso necesitamos un cambio de visión del modelo de desarrollo del Ecuador, para echar a un lado el correísmo. Unos buscan cambiar el nombre del presidente de la República. Yo lo que busco es cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador, tirar al tacho de basura la historia del correísmo y poder iniciar un proceso de la liberación ciudadana, donde el ciudadano ecuatoriano, en un ambiente de democracia plena, con libertad, pueda lograr espacios de prosperidad para ellos y para sus familias. Es decir, esos serían los cambios que usted está proponiendo en este momento. Si fuera el escenario, por ejemplo, de que usted llega a la presidencia de la República, ¿cuáles son los cambios inmediatos? No solamente que quiere que se lo diga mismo. En materia política, tirar al tacho de basura la historia de la ley de comunicación. Reconocer que la prensa libre e independiente es el contrapeso del poder. Vender todos aquellos medios de comunicación incautados para que pasen a manos independientes y poder recrear la democracia plena con una prensa independiente y libre. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que lo que hace es concentrar el poder totalitario en el presidente de la República. Hacer una reforma a la justicia a efectos de que sea verdaderamente independiente y no le meta mano a ningún futuro presidente de la República. En materia económica, sustituir el modelo de la deuda por un modelo de traer inversión extranjera al Ecuador. Apenas 500 millones de dólares al año, cuando Perú recibe 7.000 millones de dólares al año. Ese es el modelo que quiere el Ecuador. Promover acuerdos de comercio debidamente negociados para crear espacios para tanto producto y servicio ecuatoriano que puede ser vendido en buenas condiciones en el mundo exterior y por esa vía atraer dólares y generar empleo en el Ecuador. Por ejemplo, en el campo de la solidaridad hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Necesitamos una zona franca de salud, una ley que liberalice del pago de todo tipo de impuestos a la renta a la inversión privada en nuevas clínicas y hospitales en el país. Necesitamos invertir en el sector turístico. Miren la belleza de los paisajes del Ecuador. Imbabura, no me cansaré de repetir, es una de las provincias más bellas del país. Imagínense lo que sería esto en materia de generación de empleo si con una ley de zona franca de turismo se instalen más hoteles y más hosterías en esta bella provincia del Ecuador. Y en el plano internacional, tenemos nosotros una política soberana de acuerdo con el presidente de la República. Mire, yo creo que la política internacional tiene que ser manejada en función del interés de los ecuatorianos. Yo no veo mal una relación con la China. Lo que veo mal es una relación exclusiva con la China que excluye a otras regiones del mundo a las que se las quiere maltratar, como los Estados Unidos tratándolo del imperio. China fue históricamente un imperio. Los Estados Unidos nunca ha sido imperio. Ha sido un país democrático desde que nació. Por lo tanto, yo creo que en política internacional yo impulsaría las buenas relaciones del Ecuador con todas las regiones del mundo, pensando siempre en el interés de los ecuatorianos y no en estas modas ni novelerías ideológicas del socialismo del siglo XXI. Así es momento de hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con nuestra segunda parte y la final ya en este diálogo importante con el líder del movimiento, creo, Guillermo Lasso. Regresamos luego del corte comercial. Perfecto, de vuelta con el diálogo con nuestro invitado especial en esta mañana y tarde ya, el señor Guillermo Lasso. Continuando hablando de los temas políticos y todo esto, usted no ha negado seguir su campaña, seguir su proyecto para llegar a la presidencia de la República. De ser así, señor Lasso, ¿usted continuaría con las sabatinas que acostumbra el presidente Rafael Correa? Porque se ha dicho de que hay un gasto enorme, que se podría generar obras con estos gastos. ¿Qué opina de esto y cuál sería su forma de dirigirse al pueblo, a dar su informe? ¿Cuál sería su estrategia en este caso? En respuesta a su pregunta muy puntual, yo no continuaría con las sabatinas, las eliminaría y las sustituiría por un mecanismo institucional de comunicación del gobierno con el pueblo, pero con respeto, no con estos excesos de que cuando una madre de familia está viendo muy contenta su novela preferida en la televisión, prácate que se le interrumpen y viene una cadena del gobierno. Cuando usted quiere ya en la noche ponerse a ver en la televisión el noticiero, prácate que te mandan otra cadena 10 minutos antes del noticiero.
Yo creo que eso es asfixiante y eso molesta a los ciudadanos. Y un gobierno no está para molestar a los ciudadanos, sino para respetar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos y de la familia ecuatoriana. Es decir, ¿rompería usted ese estado de propaganda que estamos viviendo? Como ya le dije, junto con la ley de comunicación, votaría el tacho de basura de la historia esa política de estado de propaganda. Sin embargo, hay quienes sostienen la necesidad de que el Estado también tenga, por lo menos, un medio como sucede en los países europeos, por ejemplo, en el que se mantenga la información por parte del Estado, siempre y cuando sea respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Usted lo ha dicho, se mantenga la información por parte del Estado. Pero lo que sucede hoy es que la información es por parte del gobierno, porque hay una confusión entre partido, presidente, gobierno y medios de comunicación. Porque esos medios de comunicación incautados y esos medios llamados públicos son medios de comunicación de Alianza País. Y eso no es correcto. Usted no creo que esté de acuerdo con eso. Yo he hablado de vender los medios incautados y he hablado también de una reforma legal para que aquellos medios públicos pasen a manos de tres partes. Una, el 33% del gobierno, un 33% la Asamblea Nacional y el otro 33% la sociedad civil representada por las universidades. Que ellos tres nombren un consejo editorial independiente. Y ese consejo editorial independiente, con pluralismo ideológico, le dé cabida a todas las corrientes de pensamiento en el Ecuador. Y no pase lo que pasa hoy, que el medio público está al servicio de Alianza País, no de la sociedad civil ecuatoriana. ¿Qué pasaría con la Supercom? ¿Qué pasaría con la Cordicom? Se irían al tacho de basura de la historia junto con la ley de comunicación, porque la nueva ley de comunicación que yo pienso promover es una ley que en primer lugar respete la libertad de expresión, diciendo con claridad: la libertad de expresión es un derecho humano, por lo tanto no la puede regular el Estado ni nadie. En segundo lugar, la renovación de frecuencias de radios y canales de televisión será automática. Usted vaya a través de internet y renove su frecuencia. Pague el valor de la frecuencia al Estado a través de su banco de su preferencia y envíe la documentación mínima requerida. Nadie le puede decir que no. Ningún burócrata ni el presidente de la República. Porque ¿qué sucede hoy? Se tiene a presión a muchos medios de comunicación. Ya me toca renovar la frecuencia. Uy, mejor es que no invitemos a nadie que opina distinto del gobierno. Mejor que no tengamos editoriales que opinen distinto al gobierno. ¿Por qué? Porque si llega la hora de la renovación de la frecuencia, no me la van a renovar, me la van a quitar. Luego una reglamentación excesiva respecto de la publicidad en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para debilitarlos económicamente, para que se vayan y se arrodillen ante el gobierno y el presidente de la República, pidan clemencia. Así no hay democracia, pues, querido amigo. De rodillas no hay democracia. La democracia plena es cuando cada ciudadano está de pie, con dignidad, con la frente en alto, y todos somos iguales. Y no es esto de que hay esta nueva burguesía, estos nuevos ricos que quieren someter a los ecuatorianos. Y dígame si no he dicho la verdad cuando he hablado sobre la renovación de frecuencias de los medios de comunicación. Buscando una salida a esta crisis, no tanto crisis, pero este problema económico que está viviendo el país, el presidente se reunió o le obligaron, o él mismo quiso reunirse con los empresarios. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse a un diálogo por el bien del país con el presidente Rafael Correa? Mire, en democracia el diálogo es una condición fundamental. Dudo que el presidente de la República quiera dialogar. Usted estaría dispuesto, pero... Mire, mi actitud es una actitud democrática. Yo soy un demócrata y un demócrata tiene que estar abierto al diálogo. Un diálogo público, a través de medios de comunicación, que se sepa qué se trata, que son temas de interés común de los ecuatorianos, jamás temas particulares de ningún movimiento político, menos personales. La propia ley obliga a un diálogo entre gobierno y oposición, pero la prepotencia del presidente impide ese diálogo. Él no quiere dialogar. Ya va a ver todo lo que va a decir de mí el próximo sábado. ¿Por qué cree usted que no está dispuesto a dialogar? ¿Por qué cree que no hay ese acercamiento entre usted, como usted mencionó, la oposición y el gobierno? ¿Por qué cree usted? Porque el presidente, ¿miedo a qué de pronto? Porque el presidente es prepotente, porque se cree dueño de la verdad, porque no respeta la opinión diferente a la de él.
hay una discrepancia grande con un sector de la ciudadanía entre el actual gobierno, y eso es lo que se refiere al mantenimiento del medio ambiente, a la corriente anti-extractivista que se supone que manejaron, por ejemplo, los Yasuníes, y la corriente extractivista, es decir, la extracción de todos los minerales, petróleo y la concesión, incluso, por ejemplo, de la minería a potencias extranjeras. ¿Cuál sería su actitud frente a eso? Más cuál sería, ya la he manifestado, pública y claramente. Yo no soy ni ecologista ni medioambientalista, pero en función de mi visión de desarrollo, yo no explotaría el Yasuní. Y yo lo dije en la campaña anterior y me comprometí a no explotar el Yasuní. Quien cambió de opinión fue el presidente de la República. Y él cambia de opinión y me insulta a mí porque no estoy de acuerdo con la explotación del Yasuní. Vea usted el nivel de prepotencia. Se pasó 8 años diciendo no a la explotación del Yasuní. Tenemos que conservar ese parque natural. Yo le doy la razón a él y digo, no hay que explotar el Yasuní. Yo me mantengo en mi posición, no cambio de posición. ¿Quién cambia de posición? Él. Y luego de cambiar de posición, coherente con su prepotencia, ataca a todo aquel que quiere conservar el Yasuní. Tenemos conflictos similares aquí en la zona de INTA. Bueno, en el tema de la minería yo le voy a decir algo. Yo no soy experto en minería y además no me considero dueño de la verdad, pero tengo ciertos pensamientos de sentido común. El Ecuador ha vivido más de 200 años de vida republicana sin minería. Yo creo que podemos vivir unos 4, 8, 12, 16 años más sin minería. ¿Por qué digo estos tiempos de 4, 8, 12, 16? Digo porque tenemos que dialogar. Pero mientras no tenga un criterio que recoja la opinión de amplios sectores del Ecuador, yo digo, en bien de la paz, en bien del diálogo, en bien de la democracia ecuatoriana, démonos tiempo a la minería. No insistamos en una explotación que a decir de muchos está causando daño al medio ambiente y que de alguna manera se está llevando a cabo, que yo no lo aceptaría nunca como presidente del Ecuador, en términos que explotan al trabajador ecuatoriano. Así que hay que no se descarta tampoco, ¿no? Usted ha mencionado 4 y esos plazos para un diálogo. Es decir, de pronto en ese diálogo puede darse que sí se podría aceptar en cierto nivel, en cierto porcentaje. En determinadas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Por ejemplo. No, yo no le voy a expresar cuáles condiciones ahora. No soy un experto en minería y quiero reunirme con expertos en minería para llegar a una conclusión que será mi propuesta de campaña en un momento oportuno. Pero con toda sinceridad les digo, no puede ser que el Ecuador, una democracia, se debata entre unos que quieren captar el poder para imponer sus ideas a los otros. Yo quiero captar el poder para gobernar un Ecuador del diálogo, del reencuentro entre ecuatorianos. Cuando yo sea presidente del Ecuador, actuaré con firmeza, no con prepotencia, y trataré de no imponer, sino de que las decisiones sean productos de un diálogo, de un consenso. No esta actitud prepotente de maltratar a los indígenas, maltratar a los medios de comunicación, maltratar a los maestros, maltratar a los banqueros, maltratar a la inversión extranjera, maltratar a los petroleros. Es decir, el único bueno del Ecuador se llama Rafael Correa. El otro, todos somos malos. Esa es una visión, como dice el Papa Francisco, de aquellos poderosos que terminan ensimismándose y se aíslan del mundo. ¿Seguiría usted con este proyecto de las cocinas de inducción? No, yo respetaría la libertad de una madre ecuatoriana y eliminaría el impuesto de ese perverso ICE del 100% sobre las cocinas de gas, que lo impuso en una sabatina, le dio una rabieta y dijo que manden ese impuesto del 100% a la cocina de gas y amenaza con eliminar el subsidio del gas. El subsidio del gas es el menor de todos los subsidios. Por lo tanto, yo elimino el ICE del 100% a las cocinas de gas y, lo digo con claridad, mantengo el subsidio al gas de uso doméstico.
No hay gas en algunas ciudades y Ibarra no es la excepción. Algunas personas consideran que sería una estrategia para que la gente adquiera las cocinas de inducción. ¿Consideran ustedes? Yo no descarto esa posibilidad. Apenas llegué me contaron que hay una escasez y que se está vendiendo la bombona de gas hasta en $20. Eso es un abuso y eso es una perversidad. Y hay que luchar contra la especulación. No creo, porque me parece irresponsable que sea el gobierno que esté promoviendo eso. No lo creo, no lo quiero creer. No lo quiero creer, pero hay que luchar contra la especulación. Perfecto, la gente participa también con los mensajes, señor Lazo, y nos dicen por acá si es que el señor Lazo tuvo o no que ver con el feriado bancario. No tuve nada que ver con el feriado bancario, lo digo con claridad. Yo soy un banquero honesto, como lo dije en la Casa de la Cultura de Ibarra. Aquellos banqueros corruptos que gritaban en la Casa de la Cultura de Ibarra están en 2 lugares. Unos viven en Miami y otros trabajan para este gobierno. Yo no vivo en Miami, sino en el Ecuador. Y no trabajo para este gobierno, sino trabajo para los ecuatorianos, defendiendo el interés de la familia ecuatoriana, defendiendo la democracia. Así que esa es mi respuesta. Usted ha dicho y claramente que busca la presidencia de la República. ¿Es usted el mejor candidato? Yo no soy la persona llamada a responder esa pregunta. Eso lo deciden los ecuatorianos. En las elecciones anteriores, 2 millones de ecuatorianos respondieron que sí a esa pregunta. Por eso votaron por mí. Pero para ganar, aspiro que no sean 2 millones, sino que sean 4 millones de ecuatorianos. ¿Pero por qué estos 2 millones creyeron que usted era el mejor candidato? Hay que preguntarle a ellos. Porque yo promuevo las ideas de libertad, promuevo una plena democracia, promuevo la generación de empleo, me preocupa la seguridad de la familia ecuatoriana. Hoy me preocupa y me duele lo que sucede en los alrededores de las escuelas y colegios del país, cuando se vende droga casi que libremente y se está dañando el futuro de la niñez y juventud ecuatoriana. Porque a mí me preocupa que una madre de familia que no termina de pagar las cuotitas de su cocina de gas, ya se le diga que ahora tiene que comprar una cocina de inducción y volverse a endeudar, y además comprar ollas nuevas, sartenes nuevos, tener que gastar en una nueva instalación de energía eléctrica de 220. Me parece que hay que dejar en paz y tranquilidad para que la familia ecuatoriana viva con felicidad, con seguridad, con esperanza. Eso es lo que yo quiero, por eso estoy trabajando, por eso estoy en política. Muchos argumentan que aparentemente el pueblo ecuatoriano vive tranquilo porque siempre deseó, por lo menos era la voz común de decir, necesitamos un gobierno fuerte, necesitamos un gobierno que imponga las cosas, que no se deje mandar por nadie. Y es por eso que a lo mejor respalda a Correa. ¿Usted tendría esa mano fuerte? ¿Cómo sería su mandato? Una cosa es un gobierno que administre un Estado pequeño pero fuerte, que gaste menos pero que sea eficiente. Y otra cosa es un gobierno que se gasta el último dólar que le llega y que se pone bravo a insultar a cada ecuatoriano que piensa diferente al presidente de la República. No confundamos las cosas. Democracia, sí. Prepotencia, no. Es lo que quieren los ecuatorianos. Con un presidente que obedezca el mandato popular, que obedezca el interés de los ecuatorianos, como me lo decía una señora al caminar por la calle de Ibarra hace un momento. Cuando llegue a ser presidente, no se olvidará de nosotros, los de a pie. Acordaráse que por nosotros va a ser presidente. Y yo le dije a la señora lo que voy a contestar a través de la radio. Por supuesto que no me voy a olvidar. ¿Cómo me voy a olvidar de Lorenza, una mujer ecuatoriana de 40 años de edad, abandonada como muchas por su esposo, a cargo de 3 hijos, que vive en Flor de Bastión, en las zonas perimetrales de Guayaquil, en una casa de 16 metros cuadrados, de piso de tabla, paredes de caña, techo de zinc, un solo ambiente, sin muebles de sala, sin muebles de comedor, una sola cama, donde duerme ella y sus 3 pequeños, una cocineta de gas de 4 hornillas, sin horno, con una bombona de gas al lado, sin closet ni cajones donde guardar ropa, sino puestecitos todos los zapatos en el piso, sin baño la casa, prestando el baño de la vecina, en una calle de tierra, en el invierno de lodo, viviendo con apenas $50 al mes, sin empleo. 2 horas estuve en la casa de Lorenza. Lloró las 2 horas. Cuando le pregunté por qué lloras, me dijo,
estoy emocionada de que alguien que vi en la televisión esté en mi casa. Y le dije, no, Lorenza, tú no lloras por eso. Tú lloras porque necesitas un esposo con empleo, que se haga cargo de tu vida y de tus hijos. Y tú quisieras que una persona como yo me quedara en tu casa. Y yo le dije a Lorenza, cuando sea presidente del Ecuador, te tendré presente permanentemente. Y viviré, figurativamente hablando, en mi corazón y en mi mente, en la casa de todas las Lorenzas del Ecuador. En el Ecuador hay personas estigmatizadas, los periodistas y los banqueros. Pero los banqueros han sido los que más han ganado en este periodo del gobierno del presidente Correa. Así por lo menos dicen los cálculos. ¿Qué hacer para que la banca verdaderamente sirva no solamente para ganar dinero, sino para ayudar a la población a que sea generadora de empresas, para que no sean los costos tan altos de los intereses, de que no le paguen tan poco cuando uno tiene dinero? Es decir, se necesita también un cambio fundamental en la banca. Yo le diría a usted lo siguiente. En primer lugar, yo ya dejé de ser banquero hace 3 años. Pero tiene hace la idea 3 de lo que años. es. Claro que tengo una idea. Cuando fui banquero me preocupé de bancarizar el Ecuador, es decir, a través de los bancos del barrio llegar a toda la latitud ecuatoriana, a las zonas rurales, a las zonas urbanas, a las zonas perimetrales de las grandes ciudades del Ecuador. Y llegué ahí con servicios bancarios, con cuentas, evitando que se gaste en transporte, protegiendo la seguridad de la familia ecuatoriana. Me preocupé precisamente de hacer lo que usted dice. Ahora, en la vida siempre se aspira más. Por ejemplo, cuando estaba en la banca, yo decía, ¿por qué es tan cara la publicidad en la radio? ¿Por qué es tan cara la publicidad en la televisión? Me parecería que debería ser más barata. Por lo tanto, de un sector a otro siempre hay cuestionamientos, siempre hay opinión. ¿Por qué los periodistas siempre cuestionan, nunca están contentos con lo que sucede, siempre están inconformes? Y uno tiene que comprender que la esencia del periodismo es la inconformidad, es la crítica, porque a través de la crítica nace la verdad, nace la verdad. Usted haría mal en una entrevista en la que me recibe y me dice, usted es el mejor candidato, sus ideas son las mejores. ¡Qué gran idea! Usted como banquero fue el mejor banquero. Eso está mal. La esencia del periodista es cuestionar, como usted lo ha hecho en esta entrevista. Y eso es bueno porque usted defiende así la capacidad de información veraz y correcta para los ciudadanos ecuatorianos. La esencia de un banquero es cuidar el dinero de los depositantes. Esa es la primera obligación de un banquero. No es andar dando créditos sin garantías al primero que se lo pide para, en la primera gripe de la economía ecuatoriana, quiebra el banco y pone en riesgo la seguridad de los depositantes. Entonces hay que ir comprendiendo la esencia de cada profesión y de cada actividad. No se puede un periodista decir, me pongo como alfombra frente a un político. No puede un banquero decir, me pongo como alfombra frente a una persona que quiere un crédito y hago lo que él quiera. No, el banquero tiene que cuidar el dinero del depositante para que su banco no quiebre. ¿Y para qué? Para que él sea fiel, respetuoso de la confianza del público en su banco. Esa es la esencia del negocio bancario, como la esencia de la profesión de periodista es la que ya he dicho. Perfecto, usted ha mencionado, hace 3 años fui banquero, ya no soy banquero. ¿A qué se dedica ahora? A la política. Recorre exclusivamente la política. Sí, recorre, y a mi familia, por supuesto, ¿no? Recorro el Ecuador permanentemente. ¿Por esto dejó de ser banquero? Sí, claro que sí. Muchos me dicen, ¿y por qué dejaste la comodidad del escritorio del banquero? Cuando era banquero yo me levantaba a las 7:30 de la mañana. Llegaba al banco a las 9:30. Ahí me tenían un cafecito en el escritorio al presidente del banco. Llegaba la secretaria y me decía, lo ha llamado Pedro, Pablo, Luis, Meche, Jacinto. ¿A quién quiere devolverle la llamada? Le han pedido cita Lucía, doña Meche, Pablo. El Rafael Correa también le ha llamado para pedir una cita en el 2006, cuando fue a mi casa. Y yo decía, fue a su casa. Claro que sí. Y yo decía,
Bueno, démosle cita tal día, devuelva la llamada tal. Y a las 7 de la noche ya me iba a mi casa. Ahora de político. Me levanto a las 4:30 de la mañana. A las 5:30 ya estoy en mi auto para ir a un medio de comunicación, para ir a una entrevista en un periódico, en una revista, en un canal de televisión, luego para ir a una provincia, coger un avión, ir a otra provincia del Ecuador, en otra región, en la sierra, en la Amazonía. Es decir, y termino, y perdóneme, el que llama a pedir citas ahora soy yo. Algunos me las dan, como Lorenza, mi amiga de Flor de Bastión, otros no me las dan. Ahora yo soy el que llamo para tocar puertas. Ya no, Uno me contestan las llamadas, otros ya no me contestan las llamadas. Pero bueno, yo tengo un propósito muy claro, del cual no me van a desenfocar. Yo quiero trabajar para mejorar la calidad de vida de la familia ecuatoriana. Y sí que tengo voluntad para lograrlo. Y no van a lograr quebrar mi voluntad. Perfecto. Ahora, la última vez, es decir, la última vez que se reunió con el economista Rafael Correa, ¿fue en el 2006? No, fue en el 2008. Ya. Y fue una reunión pública, Ya. cuando él invitó a los empresarios. Y me sorprendió que el personal de protocolo de la presidencia me lleve y me señale mi asiento junto al presidente de la República. Ahí está grabada toda la sesión, porque habían medios de comunicación. Y ahí le dije yo, ese impuesto a la salida de capitales es un impuesto al ingreso de capitales. Porque es igual de que alguien le dice, venga, venga nomás al cine que ya no se cobra la entrada. La gente con entusiasmo va a la sala de cine y luego ve la película, termina de verla. Al salir le dicen, no, ya de aquí usted no sale. Ahora me paga el valor de la película que vio. Por lo tanto, el impuesto a la salida de capitales, le dije al presidente Correa, delante de todos los empresarios y medios de comunicación, el impuesto a la salida de capitales, de verdad, es un impuesto al ingreso de capitales, que se cobra ya no a la entrada, sino a la salida. Y eso impide que lleguen al Ecuador capitales, que es lo que más necesita el país para crear empleo y prosperidad para los ecuatorianos. Perfecto. Usted mencionó también que en el 2006 fue el presidente Correa quien había solicitado reunirse con usted. Ahí me pidió una cita. ¿Para qué fue eso? Y fue en 2 ocasiones a mi casa, para pedirme apoyo y respaldo en su campaña electoral. En la campaña electoral. Sí, claro. ¿Y usted qué le dijo? Que ha perdido la memoria. Pero si ha perdido o no ha perdido la memoria, no importa. Ya luego de eso lo eligieron presidente del Ecuador y ahora quiere hasta quedarse eternamente. Y eso no lo podemos permitir. ¿Y cuál fue su respuesta cuando acudió a que le apoyen en la campaña política? Cualquier persona que me pide una cita y llega con una buena intención, con un buen proyecto y es una persona de buena fe, o creo yo que es de buena fe en ese momento, siempre encontrará en mí un apoyo. Es decir, hubo esa apertura de apoyar, o sí le apoyó. Por supuesto que sí, sí. Claro. Luego él cambió y ha desilusionado a muchos ecuatorianos. Y ahora con el paquetazo arancelario a la mayoría de los ecuatorianos. Solamente para terminar, lo toco tangencialmente. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social? ¿Lo va a defender? ¿Cómo lo va a defender? Bueno, ya lo estoy defendiendo. En primer lugar, porque yo menciono el tema en cada entrevista, porque a través de las redes sociales he expresado mi punto de vista y mi opinión, porque llevaré a cabo y promoveré conversatorios con asociaciones de jubilados y si es necesario iré a las calles junto con ellos para defender el derecho de que el Seguro Social es de los trabajadores y los jubilados ecuatorianos y no del gobierno. Sin embargo, aquello no consta en la pregunta que ustedes promulgan para una consulta popular. Porque la pregunta de la consulta popular fue hecha mucho antes de que hace 2 semanas el presidente resuelva confundir los dineros de los trabajadores con dineros del gobierno. Perfecto. Ya para finalizar, señor Lazo, usted ha dicho posesionando a las nuevas directivas en varias provincias, en Imbabura no es la excepción. ¿Cómo se designó a estas nuevas autoridades de CREO, a sus nuevos representantes acá, tomando en cuenta que de ellos dependerá el éxito en las próximas elecciones seccionales, lógicamente, que a ellos le corresponde? ¿Cómo se dio esta elección? De acuerdo con los estatutos y los reglamentos orgánicos del movimiento CREO y de acuerdo también con las evaluaciones de que sean personas idóneas, comprometidas con los ideales de CREO
y comprometidas con un trabajo muy denodado, muy esforzado, que va a ser necesario para ganar las elecciones en el 2017. Personas que son líderes en sus comunidades, líderes en sus barrios, líderes en sus ciudades. Personas que son líderes en sus provincias, que les interesa intervenir y participar, y que en el futuro serán los gobernadores, los intendentes, los ministros, los subsecretarios. ¿Por qué? Porque hay una idea común que nos junta a todos: defender la democracia, la libertad y la prosperidad de la familia ecuatoriana. ¿Cuál será el cargo, cuál es la función que está desempeñaría Auqui Tituaña? Auqui Tituaña es un magnífico ecuatoriano, un gran amigo mío. Su esposa también es mi amiga y amiga de mi esposa. Es un hombre al que yo respeto mucho y creo que como alcalde de Cotacachi desarrolló una brillante labor. Auqui es un hombre de mente abierta, muy abierta. Es una persona con la que se puede conversar y dialogar. No necesariamente coincidir en todo, pero con Auqui iniciamos una amistad en el lago de Cuicocha hace unos 5 años atrás. Y yo le ofrecí, y él aceptó ser mi binomio en la campaña del 2013. Lastimosamente, algunos sectores indígenas no les gustó y no facilitaron la participación de Auqui. Pero Auqui es un buen amigo con el que me gusta conversar, intercambiar ideas y escuchar sus opiniones. Usted ha mencionado que quienes están al frente o estarán al frente de las diversas directivas, en este caso provinciales, cantonales, deben ser líderes en su barrio, líderes y creer en la libertad y todo lo demás. Pero ¿qué características, qué cualidades además de esas deben tener? Porque tenemos la impresión Imbabura que al menos inicialmente los que lideraron a Creo en la provincia no encontraron ese respaldo popular. Hay algo que faltó. Yo confío en Marcelo Simbaña, quien es nuestro presidente provincial de Imbabura y que nos acompaña en esta entrevista. Yo confío en José Antonio Lema, que es el presidente cantonal de Creo en Otavalo. Yo confío en dirigentes como Rodrigo Chachalo, con un espíritu emprendedor, una capacidad de lucha. Yo confío en muchos dirigentes de Creo que hoy se están incorporando para fortalecer a este movimiento nuevo, que apenas tiene 3 años de existencia y que ha logrado mucho en la política ecuatoriana. Así que denos tiempo al tiempo para que usted vea los grandes resultados que irá logrando Creo, no solo en Imbabura, sino a nivel nacional. Perfecto, estamos llegando ya a la parte final. El agradecimiento para usted, señor Lazo. Estaremos pendientes de su actividad, de todo lo que usted realice, tanto en el país como acá en la provincia de Imbabura. Sus palabras finales para la audiencia que nos escucha, tanto en Imbabura como en la provincia de Carchi. Muchas gracias a usted, Danilo, muchas gracias a Jacinto, muchas gracias a esta emisora que me ha permitido este largo tiempo para expresar mis puntos de vista, mis pensamientos. Muchas gracias a usted, ecuatoriano, a usted padre de familia, a usted madre de familia, a usted joven, hombre, mujer, a usted que quiere libertad, que quiere estudiar en la universidad, que quiere un empleo, que quiere prosperar. Gracias por escucharme. Yo quiero decirle que fundamentalmente Guillermo Lazo promueve el Ecuador del reencuentro. Ese Ecuador donde nos reconozcamos que los ecuatorianos no somos tan diferentes, que somos buenas gentes, que tenemos derecho a vivir en esperanza, abandonar el miedo y a través de la felicidad y el entusiasmo lograr la prosperidad individual y la prosperidad de cada una de las familias ecuatorianas. Un abrazo para todos ustedes, gracias por su paciencia al escucharme en este espacio. Perfecto, gracias a usted. Ha sido el diálogo con Guillermo Lazo, ex candidato presidencial por el movimiento Creo y líder de este movimiento también a nivel nacional. Invitación para el próximo día viernes con otro invitado especial. No se olviden el reprise el día domingo a partir de las 12 horas. Una buena tarde para todos.